Acento Andaluz concluye hoy la ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Tras las entrevistas días atrás a la socialista Susana Díaz, al popular Juan Manuel Moreno, ayer mismo al candidato de Ciudadanos Juan Marín, hoy entrevistamos aquí en 7TV Andalucía a la presidenciable de Adelante Andalucía. Con Teresa Rodríguez, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche y siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. Buenas andaluces, muy buenas Andalucía, les saludamos desde uno de los puntos más altos, desde las pasarelas de Metropol Parasol, las conocidas setas de la Encarnación, una joya arquitectónica vanguardista situada en el casco antiguo de Sevilla, donde entrevistamos un día más, gracias al traslado de las cámaras, de las luces, de los micrófonos de 7TV Andalucía, aquí a la seta de la Encarnación, para entrevistar, lo dicho, a Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía. Teresa Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de improvisado de acento andaluz aquí en la seta de la Encarnación. No sé si usted había subido alguna vez aquí a Metropol Parasol. No, es la primera vez. He conocido más la parte de abajo. El 15M a mí me pilló en Cádiz, pero vinimos aquí varias veces a reuniones de coordinación. Sabe usted que aquí fue, por decirlo de alguna manera, el corazón, ¿no?, del 15M aquí en Sevilla. En Sevilla, ¿no? sí, así lo vivimos. Y después hemos tenido también mítines memorables de otras campañas electorales aquí abajo. Y yo pero recuerdo nunca una había con subido. Íñigo Errejón, aquí, tuvieron Sí. aquí un acto, ¿no? Sí. Bueno, quedan pocas horas, minutos, para que empiece la campaña electoral. ¿Qué sensaciones les deja la precampaña? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque creo que hemos cubierto las expectativas y los objetivos de esa precampaña, que para nosotros eran especialmente cruciales. Se trataba de dar a conocer el proyecto de la confluencia de Adelante Andalucía a las bases sociales de Podemos, a las bases sociales de Izquierda Unida, a nuestros votantes, a nuestros simpatizantes y a la sociedad andaluza. Y creo que hemos sido capaces de proyectar la ilusión con la que hemos construido el proyecto de confluencia. Ahora nos toca salir al conjunto de la sociedad andaluza a mostrarle el trabajo realizado. A comerse la campaña, ha dicho usted esta mañana. Sí, se nos dan bien las campañas. Nosotros somos buenos en las campañas electorales porque tenemos la oportunidad de explicar en un momento muy especial las medidas, las propuestas, los programas que hemos elaborado con mucho mimo, con gente que sabe mucho, con expertos, con especialistas, con gente comprometida con su entorno y con equipos de candidatos y de candidatas maravillosos. Por eso vamos a comernos la campaña, efectivamente. Más allá de lo que digan las encuestas, que sí es cierto que reflejan que hay una gran mayoría de andaluces, más andaluces que los que no quieren ganas de cambio, tienen ganas de cambio que los que no quieren ese cambio precisamente. Más allá de eso, ¿usted percibe en la calle esa necesidad de cambio, ese deseo de cambio? Yo tengo un temor y nosotros asumimos y convertimos ese temor en un reto histórico, y es que esta generación ya se acostumbre a los derechos que nos han quitado durante 10 años. Hemos pasado 10 años casi de shock permanente, de perder en educación, en sanidad, en servicios sociales, de sufrir graves recortes, de perder derechos laborales, de dejar de entender el trabajo como aquel lugar en el que uno cumplía sus expectativas vitales, de entender la vivienda como una cuesta arriba difícil de tener acceso a ella, y incluso de derechos y libertades que hemos perdido con la ley Mordaza y con otras leyes. Nuestro temor fundamental es que la siguiente generación ya se acostumbre a eso, y cuando eso ocurre será mucho más difícil recuperar lo perdido. Mientras tengamos conciencia de que nos lo quitaron, y que nos lo quitaron por decisiones políticas ilegítimas, estaremos en condiciones de recuperar esos derechos. Si se nos olvida porque la siguiente generación ya se aclimata a eso, y en Andalucía corremos el riesgo de que eso ocurra, tenemos datos muy duros en términos de riesgo de pobreza y de exclusión, de desempleo juvenil especialmente, de bajos salarios, entonces no habrá vuelta atrás. Entonces la puerta que se abre con el 15M se cierra definitivamente. Por eso yo creo que es necesario el cambio ahora, es necesario empezar a cosechar victoria y recuperar derechos, porque después va a ser mucho más difícil. ¿Y por qué Andalucía, Adelante Andalucía, es la mejor garantía de protección de esos derechos que usted dice que han sido laminados durante la crisis económica? Porque nosotros entendemos que durante la crisis, PSOE y PP, que no son lo mismo, ¿Usted cree que han sido cómplices? Han llevado a cabo políticas similares en lo esencial, en lo económico. El rescate bancario, el desahucio exprés, el salir de la crisis en clave de austeridad, las dos reformas laborales, no lo digo yo, lo dicen las organizaciones sindicales más importantes del país, de Andalucía, han ido en la misma dirección, que era en salir de la crisis por la vía de perder derechos. Y por eso creo que nosotros podemos aportar esa otra salida de la crisis, que puede ser en clave de recuperación de derechos, de evitar un proceso
que ha hecho que después de la crisis 3 personas tengan lo mismo que 14 millones de personas, que estemos en la comunidad autónoma la segunda más desigual del segundo país más desigual de la OCDE que hemos llegado a ser a lo largo de los últimos años de la crisis. Esa es la salida de la crisis que nos han dado y no tenía por qué haber sido así. Podían haber pagado los que han cosechado beneficios multimillonarios durante la burbuja inmobiliaria y que después entraron en crisis. Pues mire usted, lo siento, como cualquier frutero que entra en crisis su negocio, nadie vino a rescatarlo, ¿no? Nosotros decidimos rescatar a los bancos y rescatar a los poderes financieros que hoy tienen secuestrada la justicia y que ponen en riesgo la supervivencia de los servicios públicos porque nosotros les dimos el dinero que necesitaban para reflotarse. Eso fue una decisión a 2 manos, fue una decisión de PP y PSOE y nosotros impugnamos esa decisión. Luego hablaremos precisamente de esos servicios públicos, de esos derechos sociales, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, del paro, las propuestas de empleo que pone encima de la mesa de la Andalucía. Pero antes, permítanme preguntarle, porque arranca la campaña esta mañana, la candidata socialista, Susana Díaz, ha propuesto un pacto a todos los partidos para que sea una campaña en la que se rebaje la crispación y se hable realmente de los problemas de Andalucía. No sé si usted recoge el guante a Susana Díaz. Nosotros llevamos haciendo eso desde la precampaña. Hemos diseñado nuestro programa electoral con la participación de un montón de gente, yo diría que casi 1000 personas han participado en el proceso de elaboración del programa, desde el ámbito local, al comarcal, al provincial y al andaluz, y hemos estado muy centrados en eso, en las propuestas, en presentar el mejor programa posible para las próximas elecciones, cuantificar las medidas que ponemos sobre la mesa en el programa, priorizar y decirle a los andaluces cuáles van a ser las primeras 24 medidas que vamos a llevar a cabo por parte de un gobierno de Adelante Andalucía, decir de dónde vamos a sacar los recursos. No hemos tenido tiempo de estar en el peloteo que se ha producido al principio de las elecciones y que creo que tiene que ver también con la bajada de líderes estatales que en no pocos casos no han respetado los ritmos de un debate que debe ser un debate meramente andaluz, para hablar de los problemas de Andalucía y de las soluciones. ¿Y por qué a usted le preocupa que se haya hablado por momentos, por día, más de Cataluña, del proceso, de las supuestas hipotecas del gobierno central, de distintos partidos políticos, que de los problemas de Andalucía? Claro, por una parte no hay derecho a que cuando tengamos una campaña andaluza, que es un momento, insisto, muy especial, en el que el conjunto de las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones tienen la obligación de ofrecer a la sociedad andaluza sus soluciones, sus diagnósticos y sus soluciones a los problemas de Andalucía, no hay derecho a que en ese debate también tengamos que hablar de Cataluña. O sea, que de Cataluña hemos hablado largo y tendido a lo largo de los últimos meses, si no ya más de un año. Ahora nos toca hablar de Andalucía. Y después por otra cuestión también, y es que yo creo que el verdadero problema de este país no es el problema catalán, es el problema andaluz. El problema para llegar, son las dificultades para llegar a fin de mes, son las facturas de la luz que da miedo de sacarlas del buzón, son los servicios públicos que han perdido calidad en los últimos 5 años y que no somos capaces de recuperar los niveles de inversión previos a la crisis, en la precariedad laboral. Ese es el problema andaluz, donde encabezamos las cifras más duras y creo que es el problema generalizado de este país. Por eso los demás deberían estar hablando de Andalucía y no nosotros de Cataluña. Si fuera por la presencia de los líderes nacionales, estas elecciones las ganarían PP y Ciudadanos, con Pablo Casado y Albert Rivera, además de Inés Arrimadas, permanentemente en campaña aquí. ¿Usted está satisfecha con la presencia que va, o con el apoyo que va a contar de Pablo Iglesias? Sí, además yo creo que tampoco a PP y a Ciudadanos les está favoreciendo especialmente las intervenciones que hasta el momento han hecho al menos sus líderes estatales. Me parece a menos que su objetivo sea reforzar la marca, dándole igual a Andalucía, ¿no? Tengo la impresión de que no agrada, ¿no?, al pueblo andaluz, a la gente en Andalucía, que venga Pablo Casado y diga, por ejemplo, esta es la comunidad autónoma más corrupta de Europa. Bueno, pues esta no es la comunidad autónoma más corrupta de Europa. Puede haber un partido o un gobierno que tenga los casos de corrupción con más imputados, o con más dinero defraudado, o con más dinero investigado, sí, pero la comunidad autónoma no es la más corrupta. La gente en Andalucía son gente honesta y currante que se levantan por la mañana para salir adelante con toda la decencia del mundo. Para venir a Andalucía a decir que hay que enseñarnos a pescar, como hizo Albert Rivera en su momento. Para venir a Andalucía a hablar de Cataluña, como hace Inés Arrimadas cada vez que tiene ocasión. Pues yo creo que se equivocan y me parece que le están haciendo la campaña pues casi que a Susana Díaz, porque verdaderamente me parece poco inteligente en términos electorales en Andalucía hacer eso. Yo estoy satisfecha con la participación de mi gente, de mi organización y de Izquierda Unida en la campaña, porque ellos no han venido aquí a decirnos lo que nosotros teníamos que decir, sino que van a venir aquí a decir lo que nosotros les digamos que tienen que decir, entre comillas. Van a venir aquí a reforzar los mensajes
que desde Adelante Andalucía hemos entendido que son los más pedagógicos y más claros para explicar nuestro programa, y ellos nos van a ayudar a explicarlos desde una perspectiva estatal. Por ejemplo, cuando hablamos de bajos salarios y hablamos de la necesidad de recuperar derechos, el acuerdo de presupuesto que está puesto sobre la mesa en este momento por acuerdo de Podemos, Unidos Podemos e Izquierda y el PSOE, el gobierno actual de Pedro Sánchez, pues nos sirve de refuerzo a ese discurso nuestro de que hay que recuperar derechos ya, que hay que empezar a hacer girar la rueda en la dirección contraria. 900 euros al mes de salario mínimo interprofesional no es ninguna maravilla, pero por lo menos por primera vez en 10 años empezamos a recuperar derechos. Pues eso para Andalucía es fundamental, porque en Andalucía tenemos 200 euros de media menos en el salario medio de Andalucía respecto al resto de España. Las pensiones, y blindarlas con el IPC, también es importantísimo en Andalucía. Las pensiones no contributivas, que en Andalucía tienen especialmente peso. Es decir, ellos vienen a reforzar nuestro marco, nuestro discurso, pero no al revés, ¿no? No a marcarnos a nosotros el camino, que es lo que da la impresión que están haciendo tanto Casado como Rivera. Bueno, pues hagamos pedagogía, Teresa Rodríguez, porque ustedes presentaron precisamente 24 leyes, lo hicieron ayer, 24 leyes para recuperar derechos perdidos, derechos negados durante la crisis económica. Póngame algunos ejemplos de esas leyes o esos bloques en los que ustedes quieren poner especial acento. El primero es la regeneración democrática. Nosotros entendemos que es necesario, y un gobierno nuevo de alternancia en la Junta de Andalucía tendría que hacer una profunda auditoría, estudio y limpieza de la administración pública andaluza para profesionalizar la administración. Nosotros entendemos que la barrera entre administración y partido ha desaparecido completamente, hay vasos comunicantes en todos los servicios, en todas las instancias de la administración pública, y hay que profesionalizar y democratizar la gestión de lo público para que no sea arbitraria, para que sea profesional y para que reparta los recursos con ecuanimidad, ¿no? Eso supone eliminar gran parte del personal que hay de libre designación y convertir el mérito, la capacidad y el apoyo de los servicios, digamos, un elemento fundamental para elegir la gobernanza de los servicios públicos en Andalucía y de las empresas públicas y de todas las instancias de la administración. Hay otras de regeneración democrática, como la Oficina Anticorrupción, dotar de mejor presupuesto a la Cámara de Cuentas, garantizar que lo que ha ocurrido, que los ERE, que los cursos, que los 100.000 millones de euros de fondos europeos que han llegado a Andalucía y que se han desperdiciado por mala gestión, por gestión arbitraria de los recursos, no vuelva a ocurrir. Lo segundo tiene que ver evidentemente con el empleo, y nosotros entendemos que la Junta de Andalucía tiene un margen de maniobra muy importante en materia de empleo, entre otras cosas porque el presupuesto de la Junta de Andalucía supone el 20% del PIB en Andalucía, es decir, la empresa más importante que tiene Andalucía es la propia Junta de Andalucía, por tanto tiene que empezar por sí misma, por los bienes y servicios que contrata, para impulsar un empleo de calidad. Nosotros no queremos que haya un solo euro de dinero público que vaya a empresas que no garanticen estar cumpliendo la normativa laboral vigente, que eso está ocurriendo a día de hoy, empresas de hostelería que tienen a las Kelly sobreexplotadas, empresas que no cumplen los convenios, que no cumplen la normativa laboral vigente, no deberían poder contratar con la Junta de Andalucía, y creo que eso sería un impulso hacia el empleo de calidad en nuestra tierra, porque no solo queremos empleo que nos permita pagar la factura, que es el problema que se está dando en Andalucía. El 50% no llega a los 1.000 euros al mes, no llega a 1.000 euritos, y eso no puede ser. Y la tercera cuestión tiene que ver con los servicios públicos. Nosotros creemos que es necesario establecer un compromiso claro con la sociedad andaluza de recuperación del gasto social previo a la crisis de 2010, y por tanto un primer paso sería introducir cláusulas suelo, pero de la buena, en inversión social, un 5% del PIB como mínimo en educación, 7% del PIB como mínimo en sanidad y un 2% del PIB como mínimo en servicios sociales, para que no pase lo que ha pasado con la renta mínima de inserción, que es una medida que es de emergencia para la gente que lo está pasando peor, tarda hasta 9 y 10 meses en darse por la incapacidad de la Administración de gestionar esas ayudas. ¿Usted cree que es posible que a corto o a medio plazo Andalucía deje echar a la cola del PISA y de abandono escolar? El PISA es una cosa y el abandono escolar es otra. Aquí Antonio Mayo y yo coincidimos porque además somos docentes. El PISA para nosotros no tiene que medir la calidad del sistema educativo en Andalucía. El PISA es una prueba que hace la OCDE, que es una institución que nada tiene que ver con la educación, de hecho es una institución fundamentalmente de promoción del libre comercio a nivel internacional, y que hace una prueba donde solo miden a nuestros niños por un poquito de matemática, un poquito de lengua y un poquito de natural.
Nosotros entendemos que la educación no es eso. Los docentes sabemos la importancia de la evaluación continua y no de pruebas estandarizadas a las que se somete a los niños en días puntuales y en función de eso tú sacas conclusiones sobre la calidad de un sistema educativo, y entendemos que no es la medida que debemos usar. El abandono escolar sí es más duro, y encabezar las cifras de abandono escolar sí es más preocupante, porque eso nos habla también de algo que está justo detrás del sistema educativo, que es la situación en la que vive mucha de la gente joven y muchos de los niños y niñas de Andalucía. Tenemos los riesgos de pobreza y de exclusión más altos en la infancia andaluza, y eso hace que se plasme en resultados educativos. Por tanto, además de mejorar el sistema educativo, que hay que hacerlo, de dotarlo de recursos, de mejorar y de dar herramientas a los docentes y a las docentes, hay que atacar las situaciones de vulnerabilidad que sufren nuestros niños y niñas, y así estoy convencida de que los resultados educativos también van a mejorar. Antes de que empiece la campaña, lo he dicho, quedan tan solo unas horas, hemos conocido muchísimas encuestas en estas 6 largas semanas de precampaña. Las dos últimas, el CIS, en la que ustedes están segundos en intención de voto, y la de Publicaciones del Sur, en la que ustedes repetirían prácticamente el resultado de las que estuvieron en 2015, Podemos, Izquierda Unida por separado. Pero hay un dato que quisiera que usted me valorase. ¿Qué le dice a usted que todos los líderes políticos andaluces suspendan, pero sin embargo usted es la única que crece en ese suspenso? Sobre lo primero, yo creo que hay una enorme desafección con la política en general, y nosotros ahora como representantes y candidatos entramos también dentro de ese conjunto, ¿no? La gente tiene una enorme insatisfacción con la política, culpan de hecho a las entidades financieras, al sistema económico y al sistema político y los partidos de la situación de dificultad que vive la mayoría social. Nosotros hemos puesto sobre la mesa algunas medidas para recuperar la confianza en la política, que tienen que ver con eliminar privilegios, con justificar las dietas, con limitar los salarios de los representantes públicos, incluso limitar los mandatos de los representantes públicos para parecernos más a la gente corriente, para que no se nos vea como bueno, pues gente que vive de la política, que utiliza la política para comer, pero no porque para usted la moqueta del Parlamento no le ha cambiado, ¿no? Usted, me acuerdo perfectamente cuando usted llegó al Parlamento y dice que espero que la moqueta no me cambie, ¿no? Hombre, yo lo intento todos los días, pero es inevitable, por eso hay que limitar los mandatos, porque cuando llevan mucho tiempo allí, el Parlamento es una burbuja de privilegios. Verdaderamente la sociedad no funciona a esos ritmos. La gente en Andalucía, mientras nosotros hablamos de encuestas y de resultados y de campañas, lo que está es asfixiada con las facturas, asfixiada con los salarios que recibe, con miedo a perder el empleo al día siguiente. Esa es la situación de la mayoría de la gente, con indignación porque ven cómo las listas de espera son más largas, cómo el médico o la médica de cabecera no te puede ni mirar la cara en la consulta de atención primaria porque no se sustituyen las bajas o porque tiene solo 5 minutos para atenderte. Esa es la Andalucía real, y nosotros estamos en otro lugar, hablando de eso, de encuestas, de campañas, de quién va a ganar, de si estamos empatados, de si no. Entonces yo entiendo que haya que se mantenga ese divorcio entre la ciudadanía y la política. Cuando empecemos a poner sobre la mesa soluciones a los problemas reales, quizá haya una vuelta a confiar en la política como herramienta para resolver los problemas. La política no es otra cosa que el arte de hacer real lo que es justo, y no se da. Y yo creo que la política en los últimos tiempos ha sido una herramienta de sufrimiento de la mayoría social, todo lo contrario de lo que tenía que haber sido. Entonces, recuperando a la política como ese arbitraje de la vida colectiva que busca el bien común, pues deberíamos estar en condiciones de crecer democráticamente también, porque el resto de salidas que no son políticas sabemos cuáles son. Y sobre los resultados de las encuestas en general, creo que el panorama es muy cambiante. Me parece que hemos roto el paradigma del bipartidismo, y ha sido desde el nacimiento de Podemos, ha coincidido con ese tiempo de hace 4 o 5 años, tanto a nivel estatal como también en Andalucía, con sus ingredientes diferenciales, y eso hace que las encuestas a duras penas reflejen. Sí, pero ¿usted dónde se sitúa? ¿Usted cree que le pasarán factura al PSOE los 36 años de gobierno socialista en Andalucía y los 5 de presidenta de Susana Díaz, como dibujan buena parte de las encuestas, entre ellas, por ejemplo, la de Publicaciones del Sur, o la del CIS, sin embargo, dice que prácticamente sufrirá un desgaste mínimo? Hay que recordar que los últimos resultados electorales de las anteriores fueron los peores resultados de la historia del PSOE en Andalucía. Es decir, hay una cierta... Lleva tres elecciones consecutivas bajando el número de apoyos. Efectivamente. Entonces, si comparamos al PSOE con el PSOE andaluz, digamos,
vemos cómo efectivamente los 36 años pasan factura, los casos de corrupción pasan factura. Yo me niego a aceptar el discurso de que los ERE y los cursos... ¿Usted cree que los ERE no están amortizados? No, en absoluto. Insisto, si observamos la evolución, es a pérdida de votos. Algunos se pueden sentir contentísimos con mantener en pie el chiringuito, pero verdaderamente la tendencia es a la baja. Entonces, o somos capaces de plantear una alternativa en clave de recuperación de derechos, o iremos dejando camino abierto por la derecha para, en lugar de salir de la crisis en Andalucía con políticas progresistas, pues se las regalemos definitivamente a la derecha, y a eso es a lo que nosotros no estamos dispuestos. Por cierto, hablando de otro caso de corrupción, usted como política, como mujer, ¿qué sintió cuando supo del gasto de dinero público a través de la tarjeta de la FAFE en puticlubs? Pues se lo puede imaginar perfectamente, además de por el hecho en sí, por la impunidad que eso refleja. Es decir, cuando llegamos al punto en el que hay dirigentes de la FAFE que, para empezar, tienen tarjetas opacas que no tributan, que no sé por qué tiene que tener un dirigente de la FAFE una tarjeta que no tributa, y eso ocurre en otras instancias administrativas y eso no debería seguir pasando, para que se lo gasten en burdeles, es que el clima de impunidad y de sensación de poder hacer lo que les pareciera oportuno tenía que ser brutal, ¿no? Que es lo que levanta el vello verdaderamente, y más con dinero de los parados, que es una cosa tan delicada. Y esa suma de cosas, esa suma de sinvergonzonería que no son puntuales, sino que forman parte eso, de un clima de impunidad, de ser los dueños del cortijo, de saber que nunca te van a coger, de saber que aquello es todo tuyo y tú dispones de ello, hace que se hayan producido los ERE y los cursos para comprar la paz social o para mantenerse en el poder. Da la impresión de que los fondos que han llegado de Europa para desempleados y desempleadas, para intentar sacar a Andalucía de la situación de desventaja estructural económica que tiene respecto del resto de Europa, no se han gastado en eso, se han gastado en mantener a un partido en el gobierno, mantener a un partido en el poder. Y eso es casi lo más duro. ¿Usted cree que el PSOE ha gobernado durante 36 años gracias a la red clientelar que ha tejido? No solo. Yo creo que el PSOE ha hecho en esta comunidad autónoma, ha sido protagonista de los grandes cambios que ha tenido esta comunidad autónoma. Y evidentemente que llegara a los centros de salud, a los pueblos más pequeños, que se conservara población en las zonas rurales, que fuéramos, que hubiera centros para mayores, que hubiera escuelas y en todos los lugares de Andalucía. De eso ha sido protagonista el Partido Socialista durante muchos años. El problema es que de 10 años a esta parte, Susana Díaz muchas veces me dice, es que ustedes no pueden decir que Andalucía está igual ahora que hace 40 años. Evidentemente no, pero ni Andalucía, ni España, ni ningún sitio en Europa. Pero sí estamos peor que hace 10, y eso es lo que de verdad ha hecho que naciera Podemos, que naciera Adelante Andalucía, que empezara el 15M, la sensación de estar perdiendo en poco tiempo lo que tanto tiempo nos ha costado conseguir. Están ustedes viendo y escuchando el acento andaluz, el acento gaditano, roteño, parmaseña, de Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía. Vamos a hacer una pausa, 5 minutos, y volvemos aquí, a través de las 36 televisiones de 7TV Andalucía, repartidas por la comunidad andaluza. En Acento Andaluz, entrevistando con acento andaluz a Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía en estas elecciones del 2 de diciembre. La campaña comienza en tan solo unas horas y queríamos preguntarle a la candidata, a la presidenciable de Adelante Andalucía, por esos 2 debates que va a haber televisivos en Canal Sur y en Televisión Española. ¿Usted cree que son suficientes? Yo hubiera querido más debates, y no solo los cara a cara, que nos hemos presentado voluntarios para hacer, pero que la presidenta no ha querido llevar adelante en Televisión Española, sino sobre todo debates temáticos con los candidatos, o sea, más tiempo para debatir. Creo que cuando entre los líderes políticos debatimos sobre medidas y propuestas concretas, cuando más quien recibe el mensaje, la sociedad andaluza, puede entender los matices entre las soluciones que proponen unos y otros. Si no es un diálogo de sordos, sino pues cada uno damos nuestros titulares, vemos qué ha dicho el otro el día anterior, le respondemos en un meeting en un pueblo, en fin, que los debates nos deberían ayudar a explicar con mucha más nitidez a la ciudadanía cuáles son las diferencias, los matices y las coincidencias de las propuestas políticas que cada una de las fuerzas llevamos en estas elecciones. Evidentemente, los debates son una herramienta fundamental para confrontar programas, pero llegará un momento, señora Rodríguez, que se celebren las elecciones y será necesario hablar entre diferentes partidos políticos porque, salvo sorpresa mayúscula, el tiempo de la mayoría absoluta pasó a la historia.
Usted se ve, ya ha dicho claramente, que no se ve gobernando con Susana Díaz en el Palacio de San Telmo, pero usted también ha dicho que serán un dique de contención a las derechas. ¿Qué le reclamará, si se da ese escenario, a Susana Díaz para darle su apoyo en la investidura? Yo entiendo que se hable del momento de los pactos, pero creo que hay un escenario demasiado abierto como para dar por hecho que Susana Díaz es la medida de todas las cosas. Es decir, que cuando presentamos 24 medidas, pues son 24 medidas que le vamos a exigir a Susana Díaz. Cuando hablamos de parar a las derechas, las vamos a parar dándole el voto a Susana Díaz. Hay muchas formas de parar a las derechas. Si somos segunda fuerza ahora en el CIS y conseguimos ser primera fuerza, pues desde luego la derecha estará mucho más lejos de conseguir el poder en Andalucía, no en estas elecciones, sino en unas cuantas después de estas. Imaginemos que en Andalucía la alternativa es el PSOE o nosotros. Habremos cambiado completamente el prisma de la derechización en la que estábamos entrando en este país, ¿no? Cosa que sería, creo, una buena noticia para la mayoría social de Andalucía y del conjunto del país. Dicho esto, como me niego a aceptar ese marco, pues nosotros intentaremos ganar a toda costa. Después de las elecciones contaremos votos, intentaremos inferir qué es lo que nos han querido decir los andaluces con el resultado de votos que nos han dado, y lo que haremos será cumplir con nuestra obligación, que es conseguir recuperar derechos. Otra vez vuelvo al mismo lugar. Conquistar victorias, recuperar lo que nos han quitado en 10 años. Y esos son acuerdos puntuales, y son acuerdos puntuales con cualquiera. Y nosotros hemos acordado con Ciudadanos eliminar aforamientos, por ejemplo, no se nos han caído los anillos. Seguramente en política fiscal, o en política social, o en política laboral, o casi en ningún otro ámbito llegaríamos a acuerdo, pero en medidas de regeneración democrática igual sí. Con el Partido Socialista, si fuéramos capaces de llegar a acuerdos puntuales para recuperar niveles de inversión previos a la crisis, bienvenidos sean. Y así con cualquiera, creo que se abre un nuevo escenario en el que la política debería estar en el centro. Yo sé que se lanzan mensajes de que la fragmentación del voto y la multipolaridad parlamentaria es el bloqueo de las instituciones, pero es que yo no acepto tampoco ese discurso, porque bloqueo han sido las mayorías absolutas del PP en este país, que Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros, viernes tras viernes, nos quitaban cosas que habíamos luchado por ellas durante décadas. Eso sí que era una situación dura, eso sí que era una situación de bloqueo, de inestabilidad para la mayoría de la gente de este país, de decir que va a ser lo próximo que nos van a quitar estos señores. Por eso, en un escenario en el que hay multipolaridad, la política debería ser la protagonista. Y la gente debería ser más protagonista en los debates parlamentarios. Se está hablando de educación y como es necesario llegar a un acuerdo entre distintos polos, pues hablamos de educación. ¿Pero usted cree que será posible llegar a esos acuerdos tras el 2 de diciembre? Sí, yo creo que... ¿O estaremos en una situación de bloqueo como por ejemplo en 2015? La situación de bloqueo de 2015, bueno, Susana Díaz lleva quejándose de los 80 días que tardó en investirse como presidenta durante toda la legislatura, y luego, más ancha que larga, se ha comido medio año de última legislatura, o sea, del último año de legislatura se ha comido 6 meses porque le viene bien o porque entiende que es cuando le viene menos mal. O sea que el bloqueo es un adelanto electoral también que no permite acabar la legislatura, aprobar la ley de bioclimatización de los centros educativos andaluces, por ejemplo, para que el próximo verano no se pase calor en las aulas, aprobar la ley de agricultura, la ley de formación profesional. Eso también es bloquear, adelantar las elecciones, porque uno mira las encuestas y dice ahora porque después va a ser peor. O sea que lo de los bloqueos institucionales, pues según quien los mire, ¿no? ¿Usted cree que hay riesgo real, hay una amenaza patente de que pueda haber una repetición electoral? Yo espero que no, me parece que a la gente le molesta mucho. ¿Cree que sería un fracaso de la política si eso ocurriera? Bueno, tampoco es para tanto, pero creo que a la gente no le gusta que le pregunten 2 veces lo mismo en tan poco espacio de tiempo. Me parece que la gente premia por la responsabilidad de la representación pública para llegar a acuerdos. Y creo que habría que intentarlo hasta el final. ¿Cómo responder, Teresa Rodríguez, al drama migratorio que nos sigue ofreciendo imágenes dantescas, inhumanas, ante las que la sociedad parece estar anestesiada? Parece que hemos perdido nuestra capacidad de sensibilizarnos. Sin ir más lejos, en la última semana 32 fallecidos en las costas andaluzas, entre Málaga, Los Caños de Meca en Barbate, en Melilla, y parece que Europa mira a otra parte y tampoco ni España ni Andalucía parece que se sienten impotentes, ¿no?, ante lo que está ocurriendo. ¿Qué haría Adelante Andalucía? ¿Qué podría hacer Adelante Andalucía? Hay muchas cosas, muchas cuestiones que abordar, que son de índole estructural, que son internacionales, que son incluso históricas, es decir, hay emigración desde
África hacia Europa, derivados de políticas coloniales que han arrebatado a los pueblos del sur la capacidad de dirigir sus propios destinos y tomar decisiones que le lleven al progreso económico. Hay una situación de colonialismo entonces y de neocolonialismo después que ha generado el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio es algo inherente al ser humano que no se rompe con barreras, sino que lo único que hace es vulnerabilizar más a quien siente la necesidad de emigrar. Pero hay medidas concretas que podíamos tomar desde ya, y son medidas que, más allá de ese lugar común de las políticas migratorias, se tienen que gestionar a nivel europeo y hay que romper con la idea de la Europa fortaleza y demás. Desde España también podríamos facilitar, por ejemplo, las peticiones de asilo desde los consulados de los países africanos, en los que están viniendo personas con derecho a solicitar asilo y refugio en patera, muchas en los últimos años. También podríamos asegurar el cuidado de los menores inmigrantes no acompañados, que son un sector especialmente vulnerable y que no está garantizada su tutela en condiciones dignas en Andalucía, y eso es responsabilidad de Andalucía porque esas personas, antes de ser inmigrantes, son niños y tienen por ley que estar protegidos por la Administración en Andalucía. Y luego hay que recuperar los niveles de inversión en cooperación internacional al desarrollo, porque muchas de esas personas no tienen ninguna voluntad de salir de sus países, sino es porque se sienten absolutamente obligados por cuestiones económicas o por cuestiones políticas, ¿no? ¿Usted cree que la Fiscalía debería actuar de oficio ante los mensajes racistas, xenófobos que está promulgando Vox en esta campaña electoral? Sin duda. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión, ¿no? Es muchas veces la pregunta que nos hacemos cuando abordamos estos debates. Y yo creo que el límite a la libertad de expresión se encuentra cuando utilizamos la libertad de expresión para perjudicar y vulnerabilizar a sectores ya vulnerabilizados. Un ejemplo muy concreto: Vox no está haciendo nada extraordinario. Nosotros lo hemos visto en las escuelas y en los institutos de siempre. El típico matón que es tan cobarde, que no es capaz de meterse con los poderosos, que no es capaz de meterse con los banqueros, que no es capaz de meterse con la gente fuerte del patio, con los niños fuertes del patio, y se mete con los niños débiles del patio, con los niños que tienen más dificultades para defenderse. Pues eso es exactamente Vox, un matón cobarde con los sectores más vulnerables de la sociedad, y que tratan de que todos seamos así de cobardes, en vez de enfrentarnos a los poderosos, que son los que han generado la crisis fiscal que ha recortado en derechos a la ciudadanía en este país y en Andalucía, en vez de enfrentarse a el IBEX 35, en vez de enfrentarse a los grandes empresarios que han auspiciado políticas laborales que son absolutamente asfixiantes para la mayoría social de Andalucía y de España, especialmente de Andalucía, por cierto. No, pues nos metemos con quien viene aquí a buscarse la vida como nosotros. Eso es de matón y es de cobarde, y efectivamente los discursos racistas deben estar perseguidos por la Fiscalía. ¿Le sorprende que el Partido Popular no cuestione este tipo de mensajes y tampoco otros mensajes machistas, misóginos, que incluso hablan de acabar con el aborto, de acabar incluso con derechos consagrados por parte de las mujeres, ¿no? No me sorprende porque la derecha española ha estado siempre ahí. Hemos tenido 40 años de dictadura y después de la dictadura ha seguido existiendo, aunque sea biológicamente todavía, un sector rancio de derecha, nostálgico del franquismo, que hasta ahora había estado votando al Partido Popular. Ahora tienen una alternativa, digamos, de voto en Vox, pero son los mismos sectores que antes estaban en el PP, una parte de Ciudadanos también lo es, y que ahora de repente tienen una hidra de tres cabezas, ¿no?, donde elegir una de ellas. Las derechas se presentan por separado, pero son los votos que antes tenía el PP, entre otros. Al PP lo ha votado más gente, aparte de la derecha nostálgica y profranquista y con discursos xenófobos. Lo ha votado mucha gente trabajadora también. Pero sin duda la derecha extrema, que estaba ahí, hasta ahora tenía el PP como lugar de voto, y eso ha hecho que los líderes del PP tengan mucho cuidado y hablen con mucho respeto hacia discursos que desde mi punto de vista no son nada respetables. ¿Le sorprendió que fueran el otro día, el pasado domingo, 3.000 personas a ver al candidato de Vox? No, si vemos los datos de la composición... Y además que la gente acudiese con total naturalidad, que es lo que nos decían precisamente los periodistas que estuvieron allí, ¿no? La gente con normalidad, ¿no? Sí, pero la composición sociológica, de momento, del apoyo a Vox no es el mismo del de la extrema derecha moderna europea
que ha sido capaz de conseguir el voto de la juventud o conseguir el voto de los sectores populares. Eso lo ha conseguido hacer la extrema derecha europea moderna. Pero Vox tiene un corte mucho más rancio. Es voto del PP que ha salido del PP para votar y para construir esa iniciativa de Vox. Ahora se le da tanta bola y tanta bola y tanta bola a Vox, porque índices de alzas electorales similares a los de Vox ha tenido el PASMA, por ejemplo, y no hemos hablado tanto del PASMA, que a lo mejor ahora habría diputados del PASMA si hubiéramos hablado de esa subida sistemática de los sectores animalistas y de los sectores antitaurinos en España, pero como no hablamos de ello, como no existe, y hablamos mucho de Vox, pues creo que le estamos haciendo una campaña electoral. Hablamos de Vox fundamentalmente por esos mensajes que yo creo que son absolutamente reprobables, ¿no? Sí. Que yo creo que hay que A señalarlo. veces se generan efectos... Contrario, Claro. ¿usted cree que sí, no? Bueno, últimas 4 preguntas. ¿Cómo combatir, señora Rodríguez, la visión prejuiciosa que en muchísimas ocasiones, por encima de Peñaperro, sufrimos los andaluces por parte del resto, no de todos los españoles, pero sí de una buena parte de españoles, a través de un tópico trasnochado que pone el acento en nuestra supuesta incultura, en nuestra supuesta indolencia, en nuestro acento? ¿Usted cómo combatiría eso? ¿Cómo intentaría cambiar la imagen que desde fuera tienen de lo que somos y de lo que hacemos? A mí me preocupa lo que piensen desde fuera de Andalucía, de los andaluces y las andaluzas, porque además nos limita de muchas posibilidades de desarrollo, que haya un prejuicio, que haya bueno, pues una limitación previa, ¿no? Con carácter previo, ignorante por cierto, porque decir que Andalucía es inculta, pues con la generación del 27, hoy estaban dando los datos de los premios Cervantes en España, la mayoría son andaluces y andaluzas, o sea que hablar de incultura en Andalucía es ser un absoluto ignorante de la historia artística y cultural de este país. Pero más allá de eso, creo que lo más importante o en lo que nosotros podemos operar es en recuperar el autoestima, es en no creernos nosotros esos mismos prejuicios, es en no sabernos siempre un pueblo manso, incapaz de apretar los dientes, es en no pensarnos siempre en una situación de vulnerabilidad, es en recuperar el autoestima. Todos los colectivos que están en una situación de vulnerabilidad, y nosotros lo estamos, en términos estructurales, económicos, de desempleo, de riesgo de pobreza y de exclusión, de abandono escolar, de falta de inversión en educación y en sanidad, necesitan empoderarse por la vía de recuperar la memoria de sus luchas. Por eso para nosotros es tan valioso el aporte que nos hace tanto Izquierda Andalucista como Primavera Andaluza, que para nosotros es lo más sano que ha dejado la trayectoria y la tradición andalucista en esta comunidad autónoma, para decirle a Andalucía que no tiene lo que se merece más, que somos un pueblo que merecemos más y que históricamente hemos peleado por más y que ahora tenemos que seguir peleando por más. El peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, sabe usted que acaba en diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2019, después de 50 años y 6 meses de un peaje, de una autopista pagada, vamos, por triplicado, por decirlo de alguna manera. Si usted fuese presidenta de la Junta de Andalucía, ¿abogaría porque el gobierno andaluz adelantase incluso la supresión de ese peaje, pagando con los presupuestos de la Junta, como ya se paga, por ejemplo, con el peaje de Jerez, con un peaje encubierto? Claro, pero habría que ver quién va a pagar eso. Pagaríamos los andaluces, evidentemente, pero... Sí, pero los andaluces ¿quiénes? Porque en los últimos tiempos hemos visto cómo se han hecho por mor de la hipoteca naranja con Ciudadanos una serie de reformas fiscales que han hecho que la gente trabajadora de Andalucía asuma mucha más carga fiscal que quienes heredan patrimonio y quienes heredan riqueza no como la que podemos heredar cualquiera de nosotros, sino riqueza en grandes cantidades. Hay que hacer primero una reforma fiscal que haga del sistema fiscal andaluz un sistema más progresivo, donde paguen más los que más tienen, y cuando recuperemos recursos, pues ese puede ser uno de los objetivos, pero también recuperar la educación, la sanidad, los servicios sociales, etcétera, etcétera. 2 últimos mensajes. ¿Por qué cree usted, todavía no puede pedir el voto, lo va a hacer en unos instantes, pero por qué cree usted que los andaluces deben confiar en Adelante Andalucía para gobernar el futuro de Andalucía? Porque yo siento mucho orgullo de que Andalucía haya sido resistente a las derechas durante toda su historia democrática. Estoy orgullosísima de que en Andalucía tengamos memoria del señorito y tengamos memoria del miedo de la pobreza y tengamos memoria del franquismo que nos maltrató y que hayamos sido la única comunidad autónoma de España que no ha sido gobernada por una fuerza de derecha. Y como Andalucía no prefiere a la derecha, y Susana Díaz y el susanismo sí ha demostrado preferir a la derecha, lo ha hecho poniendo a Mariano Rajoy
de presidente de este país, laminando el suelo bajo los pies de Pedro Sánchez para conseguir esa investidura de Mariano Rajoy. Lo ha hecho gobernando durante 3 años con Ciudadanos, que es el único PSOE de España que ha gobernado con Ciudadanos, que es la derecha económica más dura, incluso más dura que el PP en términos económicos. Pues Andalucía no prefiere a la derecha, Susana Díaz sí, y por eso creo que nosotros somos la alternativa. Y ya por último, ¿por qué los andaluces deben confiar en usted, en Teresa Rodríguez, para que sea la presidenta de la Junta? Yo no pido confianza en mí, pido confianza en un proyecto y en asumir un reto histórico, que es efectivamente profundizar en políticas progresistas en Andalucía, regenerándonos democráticamente, es decir, es acabar con esos 36 años ininterrumpidos de monopartidismo en Andalucía que han generado casos de corrupción durísimos y lo que es más duro, pero se habla menos de ello, redes clientelares asfixiantes para muchas comarcas andaluzas, sin pasar por las derechas, sino profundizando en políticas progresistas, haciendo un ejercicio de limpieza democrática y recuperando la política con la participación de la gente. Es decir, no aspiro a que haya una confianza en mí, sino en un proyecto político que sea capaz de sacar a Andalucía de la crisis en clave de esperanza en el futuro, de no tener que seguir viendo a la gente joven cómo se tiene que ir a trabajar fuera, de recuperar el hilo verde y blanco de la autonomía que decía que podíamos ser lo que quisiéramos ser, ¿no? Es un llamamiento a soñar y a participar de la construcción de ese sueño. No es una confianza ciega en una sola persona. Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 7TV Andalucía a través de las 36 televisiones que tiene este canal repartidas por las 8 provincias y mucha suerte, ya no solo en las elecciones sino por ese regalo de vida que alumbrará en unos meses. Pues muchas gracias y enhorabuena por el premio andaluz de periodismo de este programa. Es muy necesario tertulias en las que hablemos de nosotros y nosotras con nuestro propio acento. Y con acento andaluz, evidentemente.